Bienvenidos, me llamo Daniel Canepa. El día de hoy vamos a dibujar la cosmología de la Tierra de acuerdo a las Escrituras. Vamos a simplemente recorrer las Escrituras, la Biblia, de principio a fin, donde hay más de 100 versos, más o menos, que nos deja saber y nos deja visualizar cómo es la creación, cómo es la Tierra donde vivimos. Y simplemente voy a seguir las instrucciones, las direcciones que están en la palabra, para dibujar ese diseño, sin inventar, sin imaginarme muchas cosas. Yo sé que en la escuela, desde niño, nos han dicho que la Tierra es así, y otros dicen que la Tierra es así. Pues el día de hoy vamos a dibujar el diseño de acuerdo a la palabra de Dios, y vamos a llegar a una conclusión para aquellos que dicen que son creyentes, y para aquellos que aman la verdad. Les invito a que abran su Biblia, a que tengan papel y lápiz para que también dibujen, si gustan. Y vamos a dibujar, así como el Señor le instruyó a Moisés y le enseñó el modelo, el diseño desde un monte alto, cómo era que tenía que ser el tabernáculo. Igualmente, nosotros vamos a seguir las instrucciones. Eso está en Hebreos capítulo 8, versículo 5, donde dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Igualmente vamos a hacer todas las cosas conforme al modelo que está en la palabra de Dios, empezando de Génesis capítulo 1. Así que espero que sea de bendición esto para ustedes y vamos a empezar. El primer día, el principio. Vamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cielos, esa palabra en el hebreo originalmente es shamayim, que significa un lugar que contiene agua. Y la palabra tierra es un campo sólido o seco. Estos dos elementos, que es lo mojado y lo seco, era un principio, lo mojado y lo seco. Como está escrito en el versículo 10, y llamó Dios a lo seco tierra, a lo seco tierra. Entonces, en principio, Dios creó los cielos, que contiene agua, y la tierra, que es seco. Y vamos inmediatamente a empezar a dibujar esto. Pues, ¿cómo empezamos a dibujar? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Eso es todo lo que había. Entonces, cielos, shamayim, es una palabra que significa que algo que contiene agua. Básicamente lo que había era agua. Agua es lo que había. Aquí he dibujado lo que representa agua. Y lo seco. Lo seco. Vamos a dibujar lo seco en un momento, porque es muy importante que no avancemos muy rápido. Había agua. Y el versículo 2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía. ¿Qué significa eso? Pues desordenada, la palabra es tohu, que significa desierto. Desolada, sin forma, confuso, sin forma. Vacía, la palabra es bou, que significa en ruina, con nada, vacante. Entonces estaba desordenada y vacía, dice la palabra de Dios. Desordenada y era seco, la parte seca. Se puede decir que había lo seco alrededor. En diferentes áreas había lugares secos que no tenía forma. Estaba desordenado. Simplemente había la parte seca y la parte mojada. Cielos y tierra. Cielos es shamayim, que contiene agua. Vamos a continuar. Las tinieblas, todavía estamos en el versículo 2, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Sobre la faz del abismo. Tinieblas, la palabra es shoshek, que significa oscuridad,
noche, miseria, muerte, soledad, iniquidad. Faz, cuando dice sobre la faz del abismo, es la palabra panim, que es lo que se ve. La faz es la parte que se ve, la parte visible, la presencia, la imagen, su forma, la parte que se ve. Y abismo es teom, que significa masa de agua, profundo, profundidad, específicamente agua profundo subterránea. Y cuando yo estaba pensando qué significa exactamente que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y sabemos que faz es lo que se ve, lo visible, básicamente lo que significa eso es que el abismo era oscuro. Eso es lo que significa. Y sabemos que la parte oscura, ya vamos a estar leyendo, está abajo. Entonces, ¿qué significa eso? Ahora un color más oscuro. Que era oscuro donde supuestamente es las tinieblas. Y aquí abajo, más oscuro. Ahora color negro. El abismo, la faz, la parte visible, lo que se ve cuando uno mira el abismo es tinieblas, oscuridad. Eso es lo que significa. Simple como eso. Vamos a continuar. En versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios. Voy a agarrar un color, este anaranjado. Entonces Dios se movía entre la parte visible del agua. Aquí estaba Dios. Él se movía en la parte, Él estaba moviéndose en la parte visible, en la parte que tú puedes ver de las aguas. No se estaba moviendo en el abismo, estaba moviendo en las aguas. Acuérdense que todavía no están los océanos, no está el mar, nada, es agua y tierra, mojado y seco. Y Dios estaba ahí moviéndose en la faz de las aguas. Continuamos. Versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esta parte es muy importante. Hay que pensar como niños, viendo el diseño imaginándonos que en la escuela no nos han ya enseñado cómo supuestamente es toda la creación, cómo es la cosmología, leyendo la palabra de Dios. Ahí dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Dónde estaba Dios? Estaba en la parte visible de las aguas. Entonces lo que pasó es que Dios bajó acá. Él entró en su creación. Él entró en su creación y dijo, sea la luz. Y se comenzó a ver la luz. ¿Por qué? Porque Él entró en su creación. Entonces Dios creó la luz. Eso fue lo que pasó, Él también creó la luz. Primera de Juan, capítulo 1, dice claramente en el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Él no creó la luz, Dios es luz. Vamos a Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces Dios es luz, Él es luz, Él no creó la luz, Él es luz. ¿Y dónde habita Dios? Pues Él habita en luz inaccesible. Él habita aquí arriba, donde hay luz inaccesible, y Él es luz. Y Él bajó y entró en su creación y fue la luz. Él dijo, sea la luz, no porque lo creó, sino porque Él entró en el telón, entró en su creación. Éxodo capítulo 33, versículo 20, le dijo a Moisés el Señor, cuando Moisés quería verle con toda su gloria, dijo, mas no podrás ver mi rostro,
porque no me verá hombre y vivirá, porque Él es luz inaccesible. Él habita en luz inaccesible. Entonces Dios no creó la luz, Él es luz y entró en su creación y fue la luz. Continuamos con Génesis capítulo 1. Estamos en el versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces esto no representa el día de acuerdo a cuando sale el sol, porque el sol no ha sido creado todavía, entonces no puede ser un día normal. Él separó el día de la noche, luz de las tinieblas. Él estaba poniéndole nombre a donde hay luz y donde hay tinieblas. Donde hay luz es día, donde hay tinieblas es noche. Eso lo estaba separando y lo estaba ya poniendo en esa categoría para que entendamos desde entonces, pero todavía no estaba el sol. Entonces, ¿cómo es que hay luz día y noche si todavía no está el sol? Tenemos que preguntarnos estas cosas. Entonces, por una persona que cree que vivimos acá, que nos cuentan que primero pues, hubo un Big Bang y explotó una explosión y se creó el sol y después las estrellas y los planetas y eso, pues eso no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces ya estamos empezando a ver un problema acá, desde entonces. Segundo día, la expansión. Continuamos en Génesis versículo 6 del capítulo 1. Dice, luego dijo Dios, haya una expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la tierra de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Entonces, expansión, la palabra expansión en el hebreo es raquilla, que significa firmamento. La palabra firmamento es también la palabra expansión, es la misma palabra. Entonces, ¿cómo explicas una separación entre las aguas que están arriba de la expansión y las aguas que están abajo de la expansión? Y acuérdate que el mar todavía no ha sido creado. Entonces, ¿cómo dibujamos esto? Había una expansión, un espacio, una expansión, y esa expansión también se llama firmamento, y llamó a la parte de arriba firmamento, lo que está arriba del firmamento, cielos. Entonces lo que sucedió, voy a dibujarlo acá. Tengo aquí esto para dibujar un círculo. Entonces hubo una expansión. Déjalo acá. Hubo una expansión y acuérdate que el Shamayín había aguas, y separó las aguas que estaban arriba de las aguas que estaban abajo, en el lugar del abismo, las tinieblas. Y fue así. Vamos a empezar a borrar un poco aquí. ¿Qué significa esto? A ver si pueden pensar un poco, usar la lógica, el sentido común que Dios les ha dado para defenderse de todo engaño y que sus sentidos no sean extraviados con filosofías y cuentos. Es que básicamente fue una burbuja de agua que se creó acá. Aquí adentro ya no hay agua, sino es aire. Eso es lo que se puede entender leyendo la palabra tal y cual. Entonces, el firmamento es esto que está acá, para separar aguas arriba, aguas abajo. Eso es lo que sucedió si lo dibujamos tal y cual es. Es como una cúpula, burbuja de aire.
Y vamos a seguir leyendo para continuar dibujando. Entonces, también en la escritura, vamos a Salmos 148 para complementar. Salmos 148. ¿Cómo es que hay aguas arriba? La palabra lo dice. 148, versículo 4 dice: alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Las aguas que están sobre los cielos. Salmo 104, versículo 3 dice: que establece sus aposentos entre las aguas. Los aposentos de Dios, establece sus aposentos entre las aguas. Entonces, ¿cómo es la expansión o el firmamento? ¿Cómo es este firmamento? Esta expansión, específicamente la parte de arriba, ¿cómo es? La palabra te lo dice. Isaías capítulo 40, versículo 22 dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos. Él extiende los cielos como una cortina. Los despliega como una tienda para morar. Una cortina, como una tienda, como una carpa. Como una carpa para morar. Isaías 34, versículo 4 dice: y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae de la higuera. Se enrollarán, dice, los cielos. Los cielos se van a enrollar, es algo que está ahí, es algo sólido, algo que se puede quitar, como un libro, como un rollo, se puede enrollar. No es un espacio, una atmósfera sin nada, aire y nomás. Ahí hay algo que se va a quitar del medio, del firmamento. Job capítulo 37, para entender un poco más de la característica de este firmamento, cómo es realmente, cómo es su estructura. Capítulo 37, versículo 18 dice: extendiste tú con él los cielos, firmes como un espejo fundido, firme como un espejo fundido, firme. Y la palabra fundido es yatzak en hebreo, que significa metal que se derrite y se moldea. Es sólido y firme. Y ahí tiene sentido, es una carpa, se va a abrir como un libro, un rollo, pero es como una carpa y esa se siente sólido. El material es sólido, pero como un espejo, donde la luz refleja, puede traspasar, como una ventana, un espejo, pero es fuerte, es duro. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y un espejo, entonces ahí más o menos, si tú quieres ver cómo se ve la cúpula arriba, su forma, lo único que tienes que hacer es mirar un arco iris. Un arco iris, para hacer un arco iris necesitas 3 ingredientes. Uno es un polarizante que viene de un espejo. Número 2 es luz y número 3 es agua. No puedes reproducir un arco iris si no tienes un espejo. Puedes tener luz y puedes tener agua, pero por más que trates, si no tienes un espejo, no puedes producir un arco iris. Entonces, cuando tú miras un arco iris es así, un semicírculo, porque tiene el diseño de la cúpula que está arriba. Esa es la forma del firmamento, como es el arco iris, se ve así. Ese es el firmamento. Ahora, si es perfectamente así, un círculo perfecto, o quizás un poco más óvalo, yo creo que es un poquito más óvalo, pero lo estoy haciendo así para que sea más fácil de ver. Ahora los cimientos. Hay agua abajo también, acuérdense, hay agua abajo. Y esta agua de abajo sostiene la tierra, está sosteniendo la tierra. Vamos a ver la característica de esta agua que está abajo. Vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5, dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste. Entonces, la tierra proviene del agua y por el agua subsiste.
significa que está sostenido por agua. Proviene del agua y está sostenido, subsiste, está en el agua. No viceversa, de un pedazo de planeta de tierra y el agua está ahí y el agua subsiste en la tierra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No, dice que proviene del agua y del agua subsiste. Es muy diferente de lo que nos han enseñado, que es un lugar sólido que también tiene agua. La palabra de Dios explica algo que es al revés. Entonces, ¿quién tiene la razón? Job 38. Job 38, versículo 30. Dice, las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Ahí tenemos una clave muy importante. Aquí abajo, y vamos a empezar a borrar un poquito. Entonces dice que las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Acuérdense, la faz del abismo. ¿Dónde está el abismo? Aquí abajo. Se congela. Y por el agua subsiste y el abismo se congela como piedra. ¿Qué significa eso? Que está sostenido literalmente por agua que se congela. Así. Está sostenido por agua. Se congela abajo como piedra. Del agua subsiste, proviene del agua y el agua subsiste y esa agua se congela. El abismo se congela y se hace como piedra. Proverbios capítulo 3, versículo 19. Dice, el Señor con sabiduría fundó la tierra. Él lo fundó y afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío de los cielos. Con su ciencia fundó la tierra, los abismos. Él fundó la tierra, lo fundó, estableció la tierra. Fue fundada, no está flotando, girando, está fundado. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que tiene cimientos. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 16, dice, entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. El mundo tiene cimientos, tiene columnas. Salmos 119, 90 dice, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Salmos 104. Hay muchos versos, y algunos son paralelos, así que no voy a citar los 100 o los más de 100 porque son bastantes. Vamos a establecer unas verdades acá. Salmo 104, verso 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida, no se mueve, no será removida. Entonces aquí nos dicen que estamos moviéndonos, pero la palabra de Dios dice que fundó la tierra en cimientos, no será removida. Job 38. Estamos hablando de los cimientos ahorita. Job 38, versículo 4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Cordel es línea recta de medir. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Tiene bases. ¿O quién puso su piedra angular? Entonces aquí está claro. La tierra está fundada, no se mueve, tiene bases. Dios lo midió, puso cordel, puso una piedra angular, no se mueve. Entonces la tierra no gira, no se mueve como nos dicen acá, de acuerdo a la palabra de Dios, hasta este punto. Vamos a continuar, porque solamente estamos empezando. No se mueve la tierra. Vamos a más versos sobre eso específicamente. Salmos 93. Salmos 93, versículo 1, dice, el Señor reina, se vistió de magnificencia,
El Señor se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. El mundo no se moverá, no se va a mover. Él afirmó y no se moverá, dice la palabra de Dios. Salmos 96, versículo 10 dice, decid entre las naciones, el Señor reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. No será conmovido, lo mismo. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 30. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Creo que está claro que no se mueve la tierra, ha sido establecido en cimientos, no se mueve. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la tierra tiene cimientos, como hemos dicho. Tiene cimientos. Y la tierra también no se mueve, pero también la palabra dice específicamente que tiene columnas. La tierra tiene columnas, más específico aún. Salmos capítulo 75, versículo 3 dice, se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. La tierra tiene columnas. Primera Samuel capítulo 2. Versículo 8 dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque del Señor son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Columnas de la tierra y afirmó sobre ellas el mundo. No dice que está flotando ni que está en un espacio sideral. Ahora la palabra de Dios también dice que los cielos, o sea, ¿cuál es el firmamento? Que es firme, que es como un espejo, que es sólido, también tiene columnas. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. Job, capítulo 26. Vamos a dibujar de acuerdo al diseño que estamos leyendo. Job 26, 11 dice, las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Entonces, lo que he entendido es que el firmamento hace contacto con la tierra alrededor, donde es Antártida. Es lo que hemos entendido. Entonces, aquí el firmamento, los cielos, hace contacto con la parte sólida. Y esas son las columnas. Estas son las columnas. Hay columnas acá y empiezan de los cielos. Las columnas de los cielos. Vamos nuevamente a Génesis, capítulo 1, para el tercer día. Y vamos a hablar del círculo de la tierra. Entonces el mar recién va a ser creado en este punto. Recién vamos a hablar del mar. Algo que se supone que las personas que creen en esto, se supone que ya había aguas del mar. Pero el mar todavía no ha sido creado hasta el tercer día. ¿Cómo es eso? Todo lo que hemos dibujado, todavía no hay mar, no hay nada. No hay nada acá. Génesis capítulo 1 otra vez. Vamos a versículo 9, dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos, o sea, las aguas que están debajo de los cielos, en un lugar y descúbrese lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y en la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Recién hay mar. ¿Cómo es esto? Bueno, el agua, parece que hay agua abajo del cielo y se reunió, subió y se reunió en el medio. En el medio, eso fue lo que pasó. Entonces había agua y aquí se reunió.
Entonces se reunió el agua en el medio, bajo el cielo se reunió. Y dice la palabra de Dios que se vio lo seco. Se vio lo seco. Salió lo seco. Vamos a dibujar aquí los continentes. Se vio lo seco. ¿Ok? ¿Entienden? Eso es simple. Bajo el cielo se reunió el agua y se vio lo seco. Lo que estaba bajo el cielo en esta expansión. Ya el agua nivelada, planita, nivelada, adentro de esa cúpula que Dios creó. Recién ahora están los mares, pero ya había agua antes. Proverbios 8:27 dice: cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. El círculo sobre la faz del abismo. Aquí está el abismo, las tinieblas. Y encima lo que se puede ver sobre la faz del abismo había un círculo. Cuando afirmaba los cielos arriba, afirmaba los cielos arriba. Cuando ponía al mar su estatuto, puso al mar su estatuto, dice la palabra de Dios, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, los fundamentos de la tierra. Entonces trazaba, esa palabra es shakak, que significa inscribir, grabar o dibujar. Cuando trazaba, dibujar, inscribía. Y la palabra círculo en hebreo es shuk, que significa compás o circuito. Un compás es algo plano, un circuito es algo plano. No dice bola o esfera, algo plano. Pero si ustedes están viendo las enciclopedias nuevas y las concordancias nuevas, modernas, le van a añadir globo o esfera, le van a añadir, pero antes no estaba esa palabra, pero ahora lo van a estar añadiendo justamente por esto que estamos haciendo y por las personas que han despertado. Ahora, Isaías 40, versículo 22. Dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta, Él extiende los cielos como una cortina. Entonces, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Acuérdate que esto es una cúpula, pero lo que se ve, la tierra donde estamos nosotros, es un círculo. Es un círculo. Y dice la palabra que los mares tienen su límite. Eso lo acabamos de leer. Entonces vamos a hacer un límite para los mares. Límite para los mares. Y aquí está el mar. Entonces Dios no está alrededor, debajo, Él está sobre. Y aquí, ¿dónde está sobre? ¿En qué lado? ¿En qué parte? Está sobre el círculo de la tierra, lo que se ve, el círculo, sobre. No está por acá, ni abajo, está sobre el círculo de la tierra, eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, muchas personas dicen que esta palabra círculo, ellos lo ven como esfera o bola, pero hay una diferencia muy clara en las escrituras entre un círculo y una esfera y una bola, lo vamos a comprobar ahora. Isaías 22. Vamos a comprobarlo. Isaías 22, versículo 18 dice: te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa, allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor.
dice aquí rodar con ímpetu. Ahí sí, rodar con ímpetu, como a bola. Esa palabra bola no es la misma palabra que se usa anteriormente, shug. La palabra bola que se usa en este versículo es dur. Y esa palabra significa redondo, que es redondo. Primera de Reyes, hay otra palabra que también aquí entrega. Primera de Reyes, que tiene que ver con algo redondo, un globo, una bola, una esfera. Y no es la misma palabra tampoco, de shuk, el círculo, no es la misma palabra. Entonces tenemos una segunda oportunidad de conectar la palabra esfera, bola, globo con círculo y no se conecta. Primera de Reyes capítulo 7, versículo 24. Dice, y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor con unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor. Entonces ahí dice claramente unas bolas como calabazas. Entonces ahí tenemos una segunda oportunidad de que la palabra nos dé la misma palabra que círculo. Y no nos da la misma palabra. Es una palabra totalmente distinta. La palabra en hebreo es peka, que significa una decoración en forma de globo. Una decoración en forma de globo. Entonces la palabra, ¿cómo describe la tierra? Como una decoración como un globo. Hemos tenido todas las oportunidades de tapa a tapa de la Biblia de que el Señor nos diga que la tierra es como un globo y ni siquiera una sola vez hace eso. Pero sí lo dice muchas veces que la tierra es así. Muchas veces lo estamos leyendo y vamos a seguir leyendo para que vean ustedes mismos. Y van a tener que tomar una decisión si creen o no la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo verdaderamente se ve la tierra? ¿Y cómo lo describe el Creador? Aquí vamos a ver en Job 38. Job 38 lo dice de frente, ¿cómo se ve la tierra? 38:14, ella muda, la tierra, muda luego de aspecto como barro bajo el sello. Y esa palabra de sello es como una firma de un rey, cuando tenía que firmar y poner su firma, su insignia de su anillo en una carta y tenía que poner su sello y había un barro, una cera y aplastaba y dejaba su firma. Así se ve la tierra, entonces se ve así. Definitivamente se ve como barro bajo el sello, así. Así se ve el barro bajo el sello, así literalmente se ve. No se ve como una pelota, se ve así. Y así Dios lo explica en su palabra. ¿Cómo podemos negarlo? Vamos a hablar ahora de los límites del mar. Job 26, versículo 10 dice, puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Entonces la pared, hay una pared, él puso límites. Esta pared es Antártida, como se ve acá. Esta pared de acá, alrededor, son los límites del mar. Dice que le puso límites, tiene 360 grados alrededor. Ese es el límite del mar que habla la palabra de Dios. Vamos a ver más ejemplos otra vez en Job 38, versículo 8. Dice, ¿quién encerró con puertas el mar? Entonces, ¿quién encerró con puertas el mar? Lo encerró. Aquí donde está encerrado, ¿en dónde termina? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y encerró el mar. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. ¿Por qué? Porque la Antártida es una pared de hielo, de más o menos 300 pies de altura, más o menos lo que hemos visto y entendido, y no pasa el mar. Así están encerrados, es una pared de hielo, una pared sólida que el mar no puede pasar. Dice, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí pasará el orgullo de tus olas. Y aquí lo he dibujado. Aquí está la pared alrededor donde el mar se detiene y no puede pasar. No está hablando de aquí la orilla de la tierra, acá. Está hablando de una pared, algo que limita al mar y es encerrado adentro. Hasta aquí llegan tus olas. Y las olas llegan y golpean. Hasta aquí llega el orgullo de tus olas. Entonces, en la orilla
pues no está hablando de la orilla donde el mar puede, igual por la marea, sube y las olas entran, inundan. Es un lugar donde nunca pueden pasar las olas. Hasta aquí llegan tus olas. 38, versículo 16 dice, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar? Las fuentes del mar, abajo, hay fuentes. Y has andado escudriñando el abismo. Entonces vamos a dibujar abajo. Acuérdate que la tierra aquí no está flotando. O sea, todo esto tiene unas columnas que se ha secado, es sólido. Y vamos a ver este lugar, vamos a hacerlo transparente, esta parte, para que podamos ver. Hay aquí el lado sólido. Que pasa hasta abajo. Y dice, has entrado hasta las fuentes del mar. El mar también tiene fuentes abajo. Hay fuentes abajo de la tierra. Has andado escudriñando el abismo, abajo el abismo. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, donde está la oscuridad de la muerte. Has visto las puertas de la sombra de la muerte. Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra. Declara si sabes todo esto, la anchura de la tierra tiene anchura. El sur y Antártida. Vamos a explicar esta parte de acá alrededor, que es Antártida, y es el sur. El sur es Antártida y el norte es en el medio, así como un imán. El norte es el centro y alrededor es el sur. Igualmente funciona la tierra como Dios lo diseñó. Mateo 12. Vamos a Mateo 12. Capítulo 42. Dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. La reina del sur, dice, del sur, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Entonces, ella vino del fin de la tierra. ¿Dónde está el fin? Pues el fin está en el sur, porque es la reina del sur. Y ahí explica, el sur queda en los fines de la tierra. Vamos a más ejemplos. Hechos 17. 26. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hay límites de su habitación, tienen límites. El sur, hay un límite, hay una pared ahí, entonces hay límites para las personas, límites de su habitación. Job capítulo 9. Job capítulo 9 dice, en versículo 9, él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades y los lugares secretos del sur. Hay lugares secretos del sur, que es la Antártida, que es un lugar secreto. ¿Y qué es este lugar secreto? Vamos a ver, porque hay más detalles sobre este lugar en el sur, que es secreto, donde hay límites para las personas, para el hombre. Job 38, versículo 22. Has entrado tú en los tesoros de la nieve. Entonces ahí hay sur, límites, que está a los fines de la tierra, que es un secreto. Y ahí dice cómo es, pues hay nieve. El único lugar donde hay nieve, que definitivamente hay nieve, pues aquí, blanco es. Has entrado tú en los tesoros de la nieve, Antártida. ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Vamos a dibujar acá un poquito para que haga una diferencia. Esta es Antártida. Antártida es todo esto alrededor. ¿Cuánta profundidad tiene? No sé. Pero estamos dibujando de acuerdo al diseño que estamos leyendo.
Y así, eso es lo que estamos leyendo. Entonces ahí habla del granizo para el tiempo de la angustia, el día de la guerra y la batalla. ¿De qué granizo habla el día de la angustia? Eso está en Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis 16, versículo 21, dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. Ese granizo está hablando en el día del juicio, en el día de la batalla. En Apocalipsis, cayó enorme granizo como del peso de un talento. Entonces ese granizo está reservado en el sur, que ese granizo va a subir y va a caer sobre la tierra. Como del peso de un talento, o sea, son grandes. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Fue desastroso este granizo, causó mucha destrucción, va a causar mucha destrucción, pero viene de los tesoros del sur, donde los hombres no pueden ir. Y sabemos que no pueden ir. Vamos a explicar eso en un momento. Vamos a ver las 4 esquinas ahora. La tierra tiene 4 esquinas y confines. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 12 dice, levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. 4 confines de la tierra. Ahora vamos a Isaías 43, versículo 6. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Entonces, ¿cómo esto tiene confines? ¿En dónde está el fin de esto? ¿Dónde está el fin de esto? No tiene fin. No tiene fin. Aquí sí hay fin, hay límites. Daniel 4:11. 4:11 dice, crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Ahí está hablando de un árbol que crecía hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Entonces explícame, si un árbol crece alto, bien alto, ¿cómo se va a ver de este lado? Si está acá. No se puede. No se puede entender la palabra de Dios si tú todavía crees esto. Estamos avanzando, hay muchos versos, pero espero que lo puedas ver y que se sea fácil entender y también dibujarlo para que puedas también tú hacerlo. Mateo 24. Mateo 24. Continuamos. 24, versículo 6. Mateo 24, versículo 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De los 4 vientos. ¿Y qué está hablando de los 4 vientos? Pues ahí también lo dice en Apocalipsis. Los 4 vientos son los 4 ángeles que detienen los vientos. Apocalipsis 7, versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces voy a dibujar aquí 4 ángeles para tener referencia y que puedan ver más o menos los ángulos. Si son 4 ángeles, entonces me puedo imaginar que hay uno acá, otro acá, otro acá y otro acá. Cuatro ángeles, y entonces ahí, si tú los conectas, pues se ve los 4 ángulos. Eso es para referencia. Ahora, Apocalipsis 28. 28 dice, y saldrán engañadas naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. 4 ángulos, ahí se ven los 4 ángulos, porque es una planicie.
Entonces hay ángulos. Espero que los puedas ver. Entonces, ¿dónde están los 4 ángulos en una bola? De acá hasta acá. ¿Dónde están ángulos en una bola? ¿Dónde está el fin de esos ángulos? No hay fin. No existe. Cuarto día, las 2 grandes lumbreras. En este día recién se crea el sol y la luna, las estrellas. Imagínense que todo esto que ha pasado, que el Señor ha creado, y todavía no hay sol. Entonces, si tú estás creyendo esto, ¿cómo puedes explicarlo? Que todavía ni siquiera hay luz del sol. Génesis capítulo 1, verso 14. Dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión del cielo para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras. Eran 2 grandes lumbreras. No dice una más grande que la otra, dice 2 grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorece en el día, y la lumbrera menor para que señorece en la noche. También hizo las estrellas. Y las puso Dios, versículo 17, en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Entonces, las 2 grandes lumbreras. Vamos a explicar un poco esto. Primera de Corintios, capítulo 15, para tener referencia. Capítulo 15, versículo 41, dice: una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de la otra en gloria. Entonces, la luz de la luna tiene su propia luz, su propia gloria. Es diferente de la gloria o la luz del sol. ¿Cómo sabemos esto? Pues por experimentos. El sol, personas que han hecho experimentos y han calculado con el tiempo la sombra, han hecho pues a matemática, han calculado que más o menos por los ángulos del sol, la sombra, y al mismo tiempo que estaba una persona calculando en un lugar y otra persona en otro lugar, que está aproximadamente 3.000 millas de altura el sol. Debería estar aquí abajo. Está más cerca de lo que pensamos, mucho más cerca. Y la luna tiene la misma circunferencia, es el mismo tamaño. Pero solamente para que lo podamos ver bien, no lo voy a dibujar aquí abajo, lo voy a dibujar aquí arriba para que se pueda ver. Pero no está hasta aquí arriba, está bien, bien, bien cerca de la Tierra. Más de lo que podemos pensar. Por eso, en un atardecer, se puede ver claramente los rayos del sol. Cuando atraviesan las nubes, se puede ver los rayos en un ángulo de 35 a 45 grados. Algo que no se podría ver si realmente el sol estuviera muy lejos. Y la luna tiene otra luz, otra gloria, dice la palabra de Dios. Otra luz, otra gloria. ¿Qué significa eso? Bueno, la luz de la luna es más fría que la sombra. La luz es fría, es negativa. Eso significa que cuando tú alumbras o tienes un objeto que está siendo alumbrado por la luz de la luna, es más frío ese objeto que en otro objeto que está en la sombra. O sea, es al revés, porque lo que está en las sombras debería ser pues más frío. Si fuera la luz que calienta del sol que está reflejando de la luna. Entonces no es la luz que está reflejando el sol. Eso cualquiera puede ser el experimento. Un experimento de temperatura de la luna y puedes ver la diferencia entre el lado de la sombra de la luz de la luna y la parte que está dándole la luz de la luna. Es un experimento simple que todos lo pueden hacer y pueden comprobar que no es una reflexión del sol, que supuestamente es luz que calienta. Pueden todo verificar que es una luz fría, una luz negativa, diferente luz, diferente gloria que la del sol. Vamos a Segunda de Reyes. Todavía estamos hablando de las 2 grandes lumbreras, el sol y la luna. Segunda de Reyes,
capítulo 20, versículo 8. Dice: y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré que el Señor me sanará y que subiré a la casa del Señor al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás del Señor, de que hará el Señor esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó al Señor e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Entonces lo que estamos entendiendo con este verso es que, bueno, como la palabra dice que lo hizo en la expansión de los cielos, y que el sol se estaba moviendo para que devuelva atrás 10 grados, es que el sol se mueve. El sol es que se mueve, la sombra del sol. Vamos a explicar eso más con más detalle. Retrocedió la sombra 10 grados. Ahora Salmo 19, versículo 1. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declarará sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Entonces el sol está corriendo, no la tierra. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Entonces su curso, el sol es el que corre, pero aquí nos dicen que la tierra es lo que corre, la tierra es lo que se mueve. Pero la palabra de Dios dice que el sol sale en su tabernáculo y corre en su curso o circuito. Entonces, ¿quién se está moviendo? ¿El sol o la tierra? Vamos ahora a Josué para verlo definitivamente claro y que no haya ninguna duda. Josué capítulo 10, versículo 12. Empezando los dice: entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Entonces, ¿quién se paró? ¿La tierra o el sol y la luna? Hasta que la gente se hubo vengado a sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jacer, y recomiendo el libro de Jacer, que lo lean. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido el Señor a la voz de un hombre, porque el Señor peleaba por Israel. Entonces, ¿quién se paró? La palabra de Dios dice que el sol y la luna se pararon, se detuvieron. La palabra de Dios no dice que la tierra se detuvo de estar girando. La tierra no se detuvo. Lo que se detuvo fue el sol y la luna. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo creemos o no lo creemos? Y aquí, para que puedan ver, trabaja como un reloj. El sol sale en su tabernáculo de un extremo del cielo al otro y corre como un circuito su curso. Y aquí va en el centro, en el norte, y después va bajando y va al sur. Y eso produce el invierno en el norte. Este es el norte y alrededor es el sur. Ese es el curso, ese es el circuito, ese es el camino del sol. Y la palabra dice que Josué oró y se detuvo el sol por un día. Ahora vamos a hablar de las estrellas. Las estrellas giran también como un reloj en su órbita. Génesis capítulo 1,
versículo 16, donde habíamos hablado de las lumbreras. Y Dios hizo las dos gran lumbreras, la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Y ahí dice, hizo también las estrellas. Hizo también las estrellas en la expansión. Dice, en la expansión. Esto es lo que yo he entendido. Voy a borrar acá. Sabemos que hay una cúpula, hay un firmamento arriba que es firme. Y sabemos que hay aguas arriba. Entonces mi pregunta siempre era, ¿en qué parte están las estrellas? ¿Abajo, como el sol y la luna? ¿Adentro de la expansión? ¿Encima de la expansión? La palabra no especifica. La palabra solamente dice que está en la expansión. Entonces vamos a dibujar eso de acuerdo a lo que hemos leído y lo mejor que, usando el sentido común, la mejor manera que podemos dibujarlo. Pero primero quiero citar más Biblia. Job capítulo 9, versículo 9 dice, e hizo la Osa, el Orión y las Pleiades. Job 38, está hablando de las estrellas acá. Desde atrás, desde mucho tiempo atrás, ya había constelaciones, estas estrellas que tenían su forma, su distancia de uno al otro, y hasta el día de hoy, desde hace muchos años atrás, sigue siendo igual. Pero te dicen que las estrellas están expandiéndose y que estamos girando alrededor del Sol, alrededor de una galaxia, alrededor del universo. Entonces nunca una noche sería igual que la otra noche, si eso fuera así. Pero es como Dios dice que es. 38, versículo 31. ¿Podrás tú atar los lazos de Pleiades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de tu potestad? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Jueces, capítulo 5. Jueces, capítulo 5, versículo 20. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Y un último, otra vez vamos a Job 22, 12 dice, ¿no está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, la altura de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. Circuito del cielo se pasea. Hablando de Dios, hablando de las estrellas. Circuito aquí es la misma palabra que está hablando en Isaías 40, 22, que la gente piensa que es una esfera. Circuito está hablando, que es la palabra shuk en hebreo, que es un circuito, un compás. Es la misma palabra que está usando aquí. No está hablando de esferas ni bolas que ruedan. La misma palabra. Entonces vamos a dibujarlo. Vamos a dibujarlo acá. Lo que yo he entendido, viendo y observando las estrellas de verdad, las verdaderas estrellas y no dibujos computarizados ni diseños gráficos, es que las estrellas están o en agua o detrás de agua. Eso es lo que he entendido. Entonces, en el medio hay una estrella que se llama la estrella Polaris. Voy a dibujarla acá. La estrella Polaris está en el medio, que es magnético el medio. Y alrededor en su órbita todas las demás estrellas. Y lo vamos a dibujar.
Ahora, como he dicho, lo que podemos observar en telescopios verdaderos es que las estrellas están dentro de agua o hay agua o están detrás de agua. Algo así. Con la luna y el sol no vemos este efecto, pero en algunas observaciones sí hay personas que han visto un efecto de una ola en la luna. Se llama el lunar wave o la ola de la luna. Es un efecto, un fenómeno muy raro que sucede muy pocas veces, la gente lo ha captado, pero definitivamente siempre que ves las estrellas en un telescopio verdadero se va a ver el efecto del agua. Siempre está ahí ese efecto. Lo que yo he entendido es que las estrellas yo creo que están arriba de la cúpula y bajan así como un adorno, pero para que se vea mejor y lo puedan entender, para que no sea muy desorganizado, lo estoy dibujando encima, pero básicamente cae así alrededor, aquí alrededor. Y más o menos se ve como un árbol de Navidad. El árbol de Navidad es un símbolo pagano que representa la estrella del norte y las demás estrellas alrededor. Eso representa el árbol de Navidad, que también los masones tienen este símbolo de la estrella Polaris, el sol, la luna y las estrellas alrededor. Es el mismo símbolo. Entonces vamos a dibujar las estrellas. Voy a hacer puntitos aquí representando las estrellas, que siempre siguen su órbita, no desobedecen su órbita. Si leen el libro de Enoch, que recomiendo que lo lean, también habla de las estrellas y sus órbitas y lo que pasa con las estrellas que desobedecen, porque pueden desobedecer y son castigadas. Entonces se mantienen ahí día tras día, año tras año. Y hasta el día de hoy, desde hace muchos años, y muchas civilizaciones que han dibujado y han dejado en su legado las mismas estrellas desde hace mucho tiempo atrás, que como les dije es imposible que el día de hoy sigan igual. Desde hace miles de años atrás no han cambiado, seguimos viendo las mismas estrellas. Esto es lo que vemos. Como les dije, esto lo estoy haciendo de esta forma para observarlo mejor para este diseño, pero está aquí encima. Lo que sí sé es que definitivamente no está una tras otra, porque si está encima del firmamento, dentro de agua acá, contenido en agua también, cuando nosotros observamos las estrellas, no está una encima de otra, están todos alrededor. ¿Por qué digo que no están una encima de otra? Porque hay un efecto que se llama el efecto parallax, un efecto parallax que es cuando un objeto está a una distancia mucho mayor que la otra y si están moviéndose los dos o nosotros nos movemos, pues la de adelante va a avanzar más lento que la otra. Ese es el efecto parallax y eso no se observa con las estrellas, no se ve. Ahora, la estrella Polaris es muy interesante. Acuérdense que esto no está a esta altura, está más abajo y la Tierra es mucho más grande. Y acuérdense que es como un óvalo, lo que he entendido, así como el arco iris. El arco iris es así. Entonces, la estrella Polaris, si viviéramos en una esfera, no se debería ver nunca jamás en el hemisferio sur. Este es el Ecuador. Y el hemisferio sur se puede ver en el trópico de Capricornio, se puede ver en Chile, Argentina, Australia, Sudáfrica, la estrella Polaris, y eso debería ser imposible. Ahora tengo acá esto que representa el movimiento de las estrellas y algunos dicen, bueno, ya hemos visto cómo las estrellas giran en el norte, pero también giran en el sur. Pero eso no es así. Nadie ha visto una estrella como la estrella Polaris en el sur. No existe que las estrellas giran alrededor de una estrella en el sur. Lo que sí se ve es un efecto así como este, que vas avanzando y ves lo que pasa.
Porque la cúpula, acuérdense que es como un espejo. Y también a la vez, como hay agua y es como un espejo, es también como una lupa. Y por eso hay efectos raros, así como este, que parece que cuando te vas más hacia el sur, hacia el borde, parece que se está creando, pues, otro centro, donde debería haber otro círculo, pero realmente no hay otro círculo. Lo que pasa es un efecto. Ahora uno puede preguntar, ¿dónde están los planetas? Bueno, los planetas no son sólidos, los planetas son estrellas. Hay estrellas, como dice la palabra, una es la gloria del sol, una es la gloria de la luna y otra las estrellas. Las estrellas tienen diferentes colores. Pero hay unas estrellas que antiguamente se llamaban las estrellas errantes. Las estrellas errantes no siguen el órbito natural como las demás. Las estrellas errantes hacen un efecto más o menos así. Aquí arriba. Y otra estrella puede hacer esto, lo que supuestamente son los planetas, que le nombraron como dioses. Estrellas errantes. ¿Dónde vemos esto? Vamos a Judas 13. Judas 13 dice: fieras ondas del mar, hablando de algo negativo, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estrellas errantes, estrellas rebeldes, que hacen su propio diseño, su propio círculo. Son errantes y hacen otra cosa de lo que está establecido. Esos son los planetas, supuestamente. Pero los planetas tienen su propia luz, o sea, son estrellas, no son planetas que están reflejando la luz del sol. Eso cualquiera se puede dar cuenta que tiene un telescopio y pues usa un poco la cabeza. Ahora, ¿cómo van a caer las estrellas del cielo sobre la Tierra si son mucho más grandes que la Tierra? Es una pregunta que también, si estamos pensando que vivimos acá, ¿cómo va a ser que las estrellas, que son mucho más grandes, son miles, millones de veces más grandes que la Tierra, van a caer sobre la Tierra? O sea, eso está hablando alegóricamente, está hablando de una manera mística, una manera espiritual, o era literal. Bueno, cuando el Señor Jesús hablaba de su venida, Él hablaba cosas literales. Mateo 24. Y si crees que esto solamente fue espiritual, un término medio espiritual, no, está hablando de estrellas de verdad. Mateo 24, 29 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Las estrellas caerán del cielo a la tierra. ¿Dónde van a caer? Pues a la tierra van a caer. ¿Y cómo van a caer si una estrella supuestamente es millones de veces más grande que la Tierra? Ahí tenemos un gran problema, yo creo. Vamos a otro ejemplo de lo mismo en Apocalipsis, capítulo 6, perdón. Versículo 13 dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Y ahí dice cómo van a caer. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Entonces, un árbol, una higuera deja caer sus frutos, sus higos, y es sacudido y así cae, como frutas que caen de un árbol, va a caer las estrellas. Entonces, eso es imposible si tú crees esto. Es imposible. Pero, sabiendo que la tierra es así y que las estrellas son, como dice la palabra, que son así, porque el diseño, si seguimos todo el diseño, entonces no tiene sentido que las estrellas sean inmensamente grandes. ¿Dónde van a estar? Son así, son pequeñas, están más cerca de lo que pensamos. ¿Cómo van a haber galaxias y estrellas expandiéndose cuando Dios dijo que acabó su obra? Es una pregunta que también tenía. Dios acabó su obra, lo dice en Génesis capítulo 2, versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo.
La palabra de Dios dice que Él acabó su obra y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Acabó su obra. Ahí dice, acabó su obra. Por esa razón tuvo que salvar el Señor 8 almas, 8 personas, y no las recreó otra vez, porque Él dijo, acabé mi obra. No va a seguir creando, no va a crear, no va a recrear. Entonces, las personas, Noé y su familia, que se salvaron, Él tuvo que hacerlo de esa manera para que de ellos pueda florecer, puedan recrear, puedan multiplicarse ellos mismos, sin que Él tenga que crear a un nuevo hombre, una mujer. Porque Él dijo, acabé mi obra. Entonces, si Él acabó su obra, ¿cómo es que nos dice en la escuela, la ciencia, que hay estrellas creándose y naciendo cada millones de años y están expandiéndose? La galaxia se expande y se mueve por todos lados, se expande por aquí y por allá, cuando Él dijo, acabé mi obra. Y las mismas estrellas están en el cielo que han estado ahí desde un principio. No tiene sentido. Ya hemos hablado de la tierra, hemos hablado del mar, el límite, el cimiento, los cimientos, los fundamentos, el abismo, el firmamento, el sol, la luna, las estrellas. Ahora vamos a hablar de la parte de abajo, el Seol o el infierno. En hebreo es Seol o Hades, el lugar subterráneo de los muertos. ¿Dónde está el Seol? Pues vamos a Proverbios capítulo 7. Proverbios 7, 27 dice, camino al Seol es su casa. ¿De quién? Que conduce a las cámaras de la muerte, los que mueren. En la antigüedad se decía el Seol. Proverbios 15, 24 dice, el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. Entonces, ¿dónde está el Seol? Pues aquí está la tierra, está abajo. Los muertos van abajo, el Seol. Isaías 5:24. 5:24. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Se ensanchó su interior, y sin medida extendió su boca. ¿Por qué? Porque el infierno está extendiéndose, abrió su boca, está aquí abajo, y está inflándose, está hinchándose, se está extendiendo. Salmos 9:17 dice, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Los malos, cuando mueren, van al Seol, el infierno, el Hades. Números 16. Sabemos que está abajo, pero hay personas que literalmente descendieron vivos al Seol. Eso está en Números 16, versículo 30, dice, esto es la rebelión de Coré, mas si el Señor hiciere algo nuevo y la tierra abriese su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba bajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. La tierra abrió su boca, y descendieron vivos al Seol. Eso es lo que dice la palabra. ¿Saben también quién estuvo en el Seol? Pues el Señor Jesús también fue al Seol, estuvo ahí 3 días. Vamos a Mateo 12. Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, en el corazón de la tierra. ¿Y dónde está ese pasaje? Vamos a Jonás
Jonás capítulo 2, versículo 2. Y dijo: invoqué mi angustia al Señor, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Desde el seno del Seol, el seno del Seol. Efesios 4. Versículo 9. Y eso de que subió el Señor Jesús, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Antes de subir, el primero descendió a las partes más bajas de la tierra. Y en Salmos, ahí fue profetizado este acontecimiento. Salmo 16, versículo 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No dejarás mi alma en el Seol. ¿Y qué hizo el Señor Jesús en el Seol? Como sabemos que Él estuvo acá, como Jonás estuvo en el pez 3 días y 3 noches, el Señor también estuvo en el Seol 3 días y 3 noches. Pues, ¿qué sucedió ahí? Vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó. Él murió, dice que fue y predicó. ¿A quién? A los espíritus encarcelados. Espíritus encarcelados. ¿En dónde? Pues dice que fue al Seol. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Espíritus encarcelados que no habían escuchado de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua, Noé y su familia. Eso fue lo que hizo el Señor en el Seol. ¿Cómo es el Seol exactamente? Bueno, vamos a Job para describirlo y dibujarlo. Job, capítulo 28, versículo 5 dice: de la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. De la tierra nace el pan, y debajo de la tierra convertida en fuego. Aquí debajo de la tierra hay fuego. Además de las fuentes de las aguas, que sabemos que están ahí, y abajo se hace duro como piedra de hielo. Aquí abajo de la tierra, dice, abajo de la tierra hay un lugar que hay fuego. Eso es lo que dice la palabra. Lucas 16. Ahora vamos aquí, definitivamente aquí lo va a describir. Algo importante que va a describir la palabra de Dios en la historia del rico y de Lázaro. Y este fue una historia, un evento que sucedió, no fue una parábola, porque dice, había un hombre rico y había Lázaro, o sea, unas personas que existieron. Esto fue algo de verdad, no fue una parábola, por si acaso. 16, empezando al versículo 22, dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Dónde es el seno de Abraham? Ahí dice al paraíso, dice el seno de Abraham. Y murió también el rico. ¿Dónde es el seno de Abraham? Vamos a ver. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. ¿Quién? El rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces es un lugar donde él podía ver a Abraham y podía ver a Lázaro. Entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en la llama. Entonces es un lugar, como dije, que es de fuego, hay llamas, no hay agua, y está atormentado las personas, las almas, los espíritus encarcelados, espíritus atormentados. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Ahí vemos la clave. Entonces vamos a dibujar lo que acabamos de leer. Está
abajo de la tierra. Además de todo lo demás que hemos dibujado, no podemos negar todo lo demás. No es puro fuego aquí abajo. El fuego está acá. Aquí está el fuego, en esta parte. Por todo lo demás que hemos dibujado. Y ahí dice que hay fuego y está el seno de Abraham que pueden ver, los espíritus atormentados pueden ver, pero hay un infierno definitivo. Entonces abajo hay un infierno, un lugar de tormento donde hay llamas de fuego, donde los espíritus encarcelados son atormentados. Espíritus encarcelados son atormentados. Y ahí dice que podía ver a Lázaro y a Abraham. ¿Dónde está eso? Había un lugar aquí de reposo. Un lugar de reposo. El seno de Abraham. Para los que morían antes que el Señor Jesús muriera en la cruz, ahí estaban. Y podía ver al hombre rico. El hombre rico podía ver a Abraham. Estaba en un lugar cercano. Y esto pasó literalmente. Entonces, este es el infierno. Tiene dos lugares el infierno, el Hades, y tiene un lugar que no hay llamas, un lugar de reposo donde antes se llamaba el seno de Abraham, donde antes iban los espíritus que los ángeles se llevaban para guardar reposo, para ser consolados. Y además de eso, ¿qué más hay en el Seol o qué más hay en las tinieblas, en el abismo? Además de eso, ¿qué más hay? Pues hay un lugar donde están los ángeles encarcelados. Los ángeles de la antigüedad que se metieron con las mujeres. Eso está en Judas capítulo 6. Versículo 6, perdón. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada aquí arriba, los ha guardado bajo la oscuridad, donde están las tinieblas, en la oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Prisiones eternas para siempre, pero hasta el gran día del Señor, hasta el juicio de Dios, hasta ese día. Vamos a un segundo testimonio, segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, los mismos ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, o sea, definitivamente los arrojó al infierno, que no era por acá ni por allá, era en el infierno. ¿Pero qué parte del infierno? Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí esta palabra infierno es diferente. Cuando vemos el significado de la palabra infierno que dice acá en 2 de Pedro 2:4, esa palabra en el original es tártaro, que es el lugar más profundo del abismo o el Hades, una cárcel más profundo. ¿Qué puede ser más profundo que esto? Pues hay un lugar más profundo. Vamos a poner un espacio ahí. Hay un lugar aún más profundo. Que es oscuro. Prisiones de oscuridad. Y ahí están los ángeles
que se metieron con las mujeres y engendraron gigantes. Que dejaron su morada. Ojalá, está ahí nomás. Ok, y están encarcelados, con cadenas, atados, esperando el día del juicio. Están atados esperando el día del juicio. Y estos están en oscuridades, un lugar bien profundo, donde es pura oscuridad. En lo más profundo del infierno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, yo sé que seguro se están preguntando dónde está el lado de fuego en todo esto. Bueno, eso voy a explicarlo en una enseñanza que viene después. Porque aquí no lo vemos todavía. Voy a explicarlo después. Vamos a hablar ahora del tercer cielo, o el paraíso, donde está el Señor, donde está Dios. El tercer cielo. Ahora, el primer cielo es aquí. La atmósfera que está, acá, la atmósfera que está encima de nosotros, el aire que respiramos, donde los pájaros vuelan, los aviones vuelan. El segundo cielo es todo esto, donde está el sol, la luna, las estrellas. Todo esto es el segundo cielo, representa el segundo cielo, donde ya el hombre no puede ir, no puede subir ahí. Nadie ha llegado a la luna, nadie puede llegar ahí, simplemente es imposible. Y el tercer cielo es donde está el trono de Dios, el paraíso y sus ángeles. Está ya donde estás llegando a las regiones celestes aquí arriba, donde ya el Señor tiene su trono y hay luz inaccesible. Luz inaccesible, es el tercer cielo, el paraíso. Vamos a ver esto en Mateo capítulo 5, versículo 34. Dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, el cielo es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. La tierra es el estrado de sus pies, y el cielo es el trono de Dios. Segunda de Corintios 12, versículo empezando el 2, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. O sea, el tercer cielo es equivalente, es igual a el paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. El tercer cielo es el paraíso. Aquellos que han leído Apocalipsis saben que pues hay un trono y uno sentado en el trono. Y no vamos a poner figuras, solamente vamos a hacer como una pequeña imagen acá. Un trono, representa un trono y uno sentado en el trono. En el tercer cielo, en el paraíso. Un trono, uno sentado. Esto representa los 4 seres vivientes y los 24 ancianos alrededor. ...24 ancianos.
y arriba es pura luz. Pura luz. Y están los ángeles de Dios. Luz inaccesible, cosas que no es lícito que un hombre pueda expresar. Un hombre no puede expresar lo que ha visto. No pudo expresar lo que vio. Fue muy fuerte lo que vio. Eso es todo en la creación. Eso realmente es todo. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis 14, verso 7, dice, diciendo a gran voz, un ángel de Dios, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cielo, tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y eso es todo lo que hay. No hay galaxias expandiéndose. No hay nada de eso. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? Y por último quiero mencionar unas operaciones en la historia que se hicieron. Hubo una operación que se llamó la operación High Jump y la operación Deep Freeze por el almirante Richard Byrd, que era un almirante que llevó a muchas personas, miles de personas, un ejército entero, para primero High Jump. Esto es de verdad, es récord público. High Jump viene de saltar un salto alto para subir la pared de hielo, y una segunda operación que se llama Deep Freeze para ver hasta dónde llegan. Y como saben, esta habitación tiene límites y no puede entrar ninguna herramienta, ninguna nave, nada puede llegar más lejos de la habitación, y regresaron derrotados. Y esas son las dos operaciones que hizo este almirante Byrd en High Jump y Deep Freeze. Hubo otra operación para ver la altura del cielo hasta los límites del firmamento, y se llama la operación Fishbowl y la operación Dominic. Fishbowl significa como un vaso, una cúpula, un fishbowl. Y Dominic, la palabra Dominic significa de Dios. Entonces un fishbowl, una cúpula de Dios, es la traducción. Y esta operación era para reventar la cúpula o ver si podían penetrar con misiles, y vieron que no podían. Otra operación muy importante es la operación Kola Super Deep Borehole, donde el ejército, el Soviet Union, cavaron a una profundidad de más o menos 40.000 pies. Cavaron, y hasta que no pudieron más. Y en conclusión, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy diciendo todas estas cosas, estas operaciones? Porque vieron que no podían ir más allá del límite en los secretos del sur, en ese lugar del sur. No podían subir más arriba y no podían talar, no podían llegar más abajo en la profundidad más profundo de más o menos 40.000 pies. ¿Qué sucedió entonces? Que se cumple la palabra, que hay límites de nuestra habitación que es establecido por el Señor, por nuestro Dios, nuestro Creador. Así como está escrito, que no podemos penetrar el sur, no podemos penetrar el firmamento, no podemos ir más profundo, que estamos encerrados en esta habitación. Eso es lo que se dio cuenta estas personas con esas operaciones, estos experimentos. Entonces, ¿qué sucedió en estas fechas más o menos? Estas fechas, que eran los 1950, 60 por ahí, pues lo primero que se creó fue el Tratado de Antártida en el 1959, donde nadie puede ir más al sur de 60 grados. Nadie puede bajar 60 grados. Si bajas más, pues viene una nave bien rápido
pues un avión que te puede tumbar y te llama por el radio y te hace volver. Y si no vuelves, te disparan y te matan. Eso está, hay naves por todo alrededor. Y si no importa, tú puedes tener un barquito lo más chiquito posible. Hay gente que ha tratado. Tú puedes tener un barquito, pero igual tienen cosas en el mar que manda señales, que mandan algún tipo de señal que se dan cuenta estas naves y vienen y te hacen devolverte. No, es imposible por el Tratado de Antártida. Entonces, más o menos al mismo tiempo se fundó la NASA también y ahí empezó pues uno de los fraudes mundiales más satánicos, más grandes en toda la historia, la NASA. Empezó a hacer sus dibujos que al principio eran realmente pues graciosos, si tú los ves hoy en día. Empezó la mentira de la luna y muchas cosas más, pero claro, la tecnología ha avanzado mucho y si no te diste cuenta hasta ahora, pues mientras va avanzando más la tecnología y va aumentando, va a ser más difícil cada vez. Entonces, mientras más temprano te das cuenta, pues mucho mejor para ti, yo creo. Hay que creer la palabra. Romanos capítulo 3. Hay que creer la palabra de Dios, aunque todo el mundo diga que es así. Todo el mundo, en el kindergarten, en el primer grado, lo primero que te enseña es esta pelota. Y si todo el mundo te dice que es así, pero Dios, con su palabra, te dice que es así, pues ¿quién tiene razón? ¿Dios o todo el mundo? Romanos capítulo 3, versículo 4 dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueses juzgado. Nadie va a tener la razón, nadie va a ser un sabelotodo delante del Creador que hizo todas las cosas. Él siempre va a tener la palabra, la última palabra, Él siempre va a tener la razón y nos va a decir, ¿por qué no creíste mi palabra? Ahí está, ¿por qué no creíste? Eso es lo que te va a decir. Entonces tienes que tomar una decisión si todavía crees en esto. Si realmente dices ser creyente y crees en la palabra de Dios, pues tienes que tomar tu decisión de una vez. Si crees la palabra de Dios o no crees. Porque si tú crees en esto, no crees en la palabra de Dios. O sea, no crees a Dios. Tú crees otra cosa, pero no a Dios. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El mundo entero, dice la palabra, está bajo el maligno. Pero nosotros somos de Dios. Y Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, como habíamos empezado esta enseñanza, este video, Él es luz. Él habita en luz inaccesible. Dios es luz. No hay ninguna tiniebla en Él. Y Él bajó y entró en su creación y fue la luz. Juan capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. El verbo, porque Él dice algo. Él cuando dice es. Cuando Él dice sea la luz, era la luz. Cuando Él dijo hay una expansión, fue la expansión. Hay lumbreras, fueron las lumbreras. Él es el verbo. Él cuando habla, se hace, se cumple, existe, se crea. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él habita la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él es luz. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera, versículo 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Esa luz que estamos hablando venía al mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho.
en el mundo estaba. Él vino al mundo. Esa luz verdadera vino a visitar al mundo, a caminar como hombre en el mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo reconoció porque los crucificaron. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Los judíos, los que decían ser judíos, los judíos no le reconocieron, lo rechazaron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 8, versículo 12. Otra vez Jesús les dijo diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios es luz y Él entró en su creación como un hombre, ya no como el creador de los cielos y de la tierra, sino como un hombre. Hebreos 10, versículo 5. Por lo cual, entrando Él en el mundo, dice, Él entró en el mundo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Un cuerpo fue preparado para Dios. Dios se hizo carne y habitó con los hombres. Vamos a Juan, capítulo 3, versículo 13. Dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dios tiene una característica muy importante, que lo que Él dice se cumple. Con la palabra creó los cielos y la tierra. Cuando Él habla, Él dice algo, es hecho, existe. Y Él dijo: acabé mi creación, y dejó de crear. Él también dijo que el pago del pecado es la muerte y que la vida está en la sangre. Y solo sangre, o la vida inocente, puede cubrir por otra vida a través de un sacrificio por ese pecado. Por eso se sacrificaba corderos antiguamente, para pagar por el pecado del hombre con una sangre inocente, de un animal limpio y puro. Sangre por sangre, para expiación, para cubrir el pecado. Pero Dios se hizo carne y se despojó de sí mismo, de su majestad, de esa gloria, y caminó con los hombres, se hizo semejante a los hombres, humillándose, y en esa condición murió y derramó su sangre, su vida por nuestra vida, porque solo la sangre de Dios mismo, su sangre, podía limpiar los pecados del mundo y salvar a sus hijos que pecaron, todos aquellos que son llamados al arrepentimiento.